Tras la polinización de las flores, ocurre la cuaja, se forma el fruto y comienza a competir con el brote por agua y nutrientes. El brote y las hojas son importantes ya que proveen de fotosintatos y reguladores de crecimiento como gibberelinas que promueven el desarrollo del fruto. Al expresar el desarrollo, el crecimiento dado por la ganancia en peso fresco, este se expresa como una curva doble sigmoidea y pueden distinguirse tres etapas. La etapa 1, llamada etapa de división celular, dura aproximadamente 20 a 40 días y se caracteriza por una división intensa de 5 a 6 semanas en variedades de bayas semilladas, generando en este periodo hasta 1 millón de células o más, y de 1 a 1 semana y media en frutos sin semillas, alcanzando números de 450.000 a 500.000 células aproximadamente. Esto denota las diferencias de crecimiento en cuanto a tamaño y número de células en variedades seedless y seeded. Producto de la intensa división celular mencionada, el fruto se expande en volumen y al mismo tiempo acumula soluciones como ácidos tartáricos y málicos, pero muy poco azúcar. Esta etapa se caracteriza por ser altamente sensible al estrés hídrico y a la competencia. Seguida de la etapa 1, comienza la siguiente fase. En esta, el crecimiento del fruto se detiene, por lo que se llama también fase lag o de retraso. Esta etapa se distingue una pausa en el crecimiento del fruto y comienza el desarrollo de los embriones de la semilla. Al inicio de la fase 2, los frutos han alcanzado al menos la mitad del tamaño que tendrán al final de su crecimiento y las semillas alcanzan su tamaño final 10 a 15 días antes del embero. Al final de esta etapa ocurre el embero, o pinta en nuestro país, que se caracteriza por cierto ablandamiento y adquisición de translucidez y pigmentación. En la producción comercial de este fruto, esta etapa marca la diferencia entre variedades de maduración temprana y tardía, siendo esta fase de muy corta duración para las variedades tempranas y muy larga para las variedades tardías. Luego, sigue la etapa 3. En esta etapa de maduración comienza aproximadamente junto o poco antes del embero de la fruta, pasando a tonalidades más oscuras que van desde colores rosa rojizo hasta el púrpura intenso y el negro. Es una etapa de rápido crecimiento por acumulación de agua e hidratos de carbono, generando una alta elevación de presiones osmóticas y turgencia. Conforme la uva se va formando, los nutrientes necesarios para su desarrollo son proveídos a través del sistema vascular de la planta. El xilema transporta agua, minerales, reguladores de crecimiento, azúcares y otros nutrientes desde la raíz hasta las diversas partes de la planta, jugando de esta manera un rol muy importante en el desarrollo de la uva desde las etapas tempranas hasta el embero. En cambio, el floema es responsable del transporte de los carbohidratos desde las hojas hasta el fruto. A principio del desarrollo de la planta, el floema tiene una función relativamente pequeña en comparación con la función del xilema, ya que el xilema hace el trabajo principal. Sin embargo, el floema se convierte en la principal fuente para la alimentación del fruto después de que inicie el embero a inicio de la etapa 3. Para explicar la maduración de esta estructura, es posible representarlo gráficamente de la siguiente manera. Los cambios en la textura de la baya de la uva tienen lugar en dos etapas. La primera ocurre durante la maduración de la baya desde pinta a cosecha, donde la evolución de las variables de textura se dan por el contenido de sólidos solubles expresados como grados Brix. La segunda etapa ocurre desde la cosecha hasta la cantidad de días en almacenaje, en la cual la vida de post cosecha de la uva entra en juego. Las características de baya firme o crocante están relacionadas con el potencial de la variedad, el manejo productivo, su manipuleo en cosecha y su conservación en post cosecha. La pérdida de firmeza o ablandamiento se debe al flujo de asimilados y nutrientes osmóticamente activos al fruto, debido a la competencia entre frutos o una diferencia en el movimiento de solutos por acción hormonal. La firmeza y turgencia de los frutos está en estrecha dependencia de la entrada de agua por fenómenos osmóticos, lo cual a su vez depende de la presencia de solutos osmóticamente activos al interior de la baya. La firmeza es un atributo relevante para una buena comercialización, ya que al ser un indicador de frescura es importante la aceptación del consumidor. De esta manera, es posible observar cómo pasamos desde prefloración a cuajado
a la formación de bayas desde una flor extremadamente poco llamativa a una baya grande, redonda o alargada que por su color atrae mucho la atención. Y, sorprendentemente, ¿cómo pasamos desde esto? Una estructura de color verde muy poco llamativa y que nadie consumiría, a esto, un fruto muy bien formado, de buen color y apetecible como lo requiere el consumidor. Calidad final del producto obtenido. Una vez que ya hemos obtenido un producto final apto para el consumidor, hay que considerar aspectos claves en el desarrollo, como son por ejemplo el color. Para una buena coloración se debe tener en cuenta factores como la variedad, el vigor, el manejo de canopia, reguladores de crecimiento, nutrición, además de muchos factores relacionados con los trabajos culturales desarrollados en campo. Pero existen dos condiciones claves para que se realice una buena toma de color. Estas son la exposición lumínica y las condiciones climáticas. La baya necesita estar expuesta a un quiebre de temperaturas mínimas y máximas para conseguir el color potencial de la variedad, lo cual es relevante en aspiraciones comerciales de la fruta. Las bayas verdes son ricas en clorofila. Esta declina lentamente cuando la madurez para dejar que los pigmentos se manifiesten. Cuando las bayas muestran coloraciones ámbar o amarillentas, estas presentan xantófilas y carotenos. En pigmentos rojos o negros, las antocianinas priman. Los pigmentos se concentran principalmente en vacuolas, inmediatamente bajo la epidermis, existiendo cultivares que concentran pigmentos en el mesocarpio, llamadas variedades tintoreras. El pH determina la exposición de antocianinas de rojas a negras o incluso moradas o azules. El peso de un racimo debe ser aproximadamente 700 gramos promedio, pudiendo ser más para algunas variedades como Red Globe. El tamaño debe ser de acuerdo a las aspiraciones comerciales y de consumo del cliente y de acuerdo a la caja en que se va a hacer embalar el producto. También es importante considerar aquí el estado sanitario, ya que nadie consumirá frutas que vengan con insectos o en estado de pudrición o con hongos. La forma del racimo, especialmente por el arreglo de este, va a ser una forma estructurada y piramidal o cónica, y el dulzor ronda aproximadamente los 16 grados Brix de cosecha, lo cual da un dulzor apetecible para el consumidor.